Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. ¿Qué afinidades especiales le parecía que existían entre la luna y la mujer? Su antigüedad en preceder y sobrevivir sucesivas generaciones telúricas, su predominio nocturno, su dependencia satelital, su reflexión luminar, su constancia en todas las fases, saliendo y poniéndose en los horarios establecidos, creciendo y menguando, la obligada invariabilidad de su aspecto, su respuesta indeterminada a una interrogación no afirmativa, su influjo sobre las aguas afluentes y refluentes, su poder de enamorar, de mortificar, de revestir de belleza, de enloquecer, de incitar y de ayudar a la delincuencia, la tranquila impenetrabilidad de su rostro, lo terrible de su aislada, dominante, implacable y resplandeciente propincuidad, sus presagios de tempestad y de calma, el estímulo de su voz, su movimiento y su presencia, la admonición de sus cráteres, sus mares áridos, su silencio, su resplandor cuando es visible, su atracción cuando es invisible. Odiseo. ¿Qué símiles específicos creyó ver entre Selene y el universo femenino? Su remoto preceder y sobrevivir sucesivos ciclos telúricos, su predominio nocturno, su dependiente sujeción, su reflejo luminoso, su recurrente tesón en todos los períodos, surgiendo y poniéndose en los tiempos previstos, creciendo y decreciendo, lo inconmovible de su porte, su responder inespecífico de un requerimiento no positivo, su influjo sobre los líquidos confluentes y refluentes, su poder de inducir el querer y el sufrimiento, de embellecer, de enloquecer, de inferir y promover el delito, el sereno misterio de su rostro, lo terrible de su desierto, imperioso, cruel, esplendente, lindero cuerpo propincuo, sus premoniciones de ciclones y sosiego, el estímulo de su luz, su movimiento y su existir, el reproche de sus boquetes, sus pontos secos, su silencio, su esplendor siendo visible, su seducción siendo invisible. Está Marcelo Zavaloy en este mediodía en Lecturas Compartidas. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Astor, por invitarme. Muy bien, gracias. ¿Qué leímos? Leímos, la parte que leíste vos es una sección del episodio 17 llamado Ítaca del Ulises de James Joyce. Y tu lectura fue sobre un texto ortodoxo, digamos, el Ulises de James Joyce, tal y cual como se lo conoce, con todas las consonantes y las vocales que tiene. Ese Ulises, yo hice una traducción en el año 2015, y después de muchas vueltas, y por razones que no viene el caso extenderse, en el año 2021, y aprovechando la parálisis de 2020, la parálisis de la pandemia, como un entretenimiento, retraduje el Ulises de James Joyce como un lipograma en A. Esto quiere decir, como un texto que no tiene la letra A. Es decir, lo que yo leí es el mismo fragmento del Ulises de James Joyce, pero sin la letra A. Se trata de eludir, es un juego literario, de eludir una vocal. Y eso tiene un nombre, no lo inventé yo,
Simplemente aproveché el tiempo que tenía disponible y el gusto que me dio para hacerlo. Era una obra grande, extensa. Y sí, también era extenso y grande el vacío que había en en la cabeza mía y en la de todo el mundo, así que lo aproveché de la manera más sana posible. Claro, no sé claro. si es sana, pero a mí me entretuvo muchísimo. Bueno, Sí, pero es una manera sí, alguien podría decir qué locura traducir pero no de esta emitís humo, forma. mientras tanto, ni emitís Claro. ruido, ni contagiás. Es decir, a lo sumo, Claro. digamos, es inocuo. Es Sí. como cualquier juego. Podría haber jugado al ajedrez solo o ese tipo de cosas, sin embargo se me dio por eso. Dicho sea de paso, aquí está el libro y es para la radio. Ah, bueno, muchas gracias. Hoy justo pasé por una librería y vi una de tus publicaciones. Bueno, tal vez sea oportuna, aunque no lo habíamos pensado así, pero ayer comenzó la Feria Internacional del Libro, Sí. con la intervención de Martín Coban en la apertura. Y como venimos hablando en estos breves minutos de traducir, que podría decirse que es una manera de leer también. La mejor. Bueno, entonces pauso acá. ¿Por qué es la mejor manera de leer? Y porque cuando uno lee un texto cualquiera, no tiene por qué ser algo difícil, un texto en castellano, en la lengua madre de uno, lee y da por hecho un montón de cosas, ¿sí? Asume lo que el autor quiso decir. En cambio, cuando uno traduce, lo que tiene que cerciorarse que cada palabra, y con precisión de cada letra, sea exactamente esa. Las trampas están por todos lados. Uno no puede traducir una oración sin entenderla absolutamente. Por eso es la mejor manera de leer. Es el equivalente a escribir el libro, supongamos la novela del túnel, supongamos el capítulo de cualquier capítulo de Rayuela. Bueno, escribirlo. Si vos copiaras ese texto, lo entendés 10 veces más que si lo lees, porque leyendo uno asume cosas y da por hecho cosas que a lo mejor son y a lo mejor no son. Es como conversar. Claro. El idioma es la herramienta con la que se piensa, el lenguaje, digamos. Es una, sí, claro. Las otras son las imágenes, Sí. las sensaciones, pero el lenguaje sí. Claro, las imágenes. Pero, digamos, pensando y retomando lo que decía Coban, si no se escribe más de lo que se lee, tal vez hoy, pensando en que venimos con un lenguaje cada vez más acotado, un lenguaje no, una cantidad de palabras que utilizamos para comunicarnos regularmente, cada vez más acotados. Uno, te lo comparto, cuál es tu mirada, uno sostiene que eso no es gratuito y que tiene que ver con, a veces se dice elitista y culto, algo que debería ser popular, esto es el acceso al conocimiento. Y uno sospecha que el saber cada vez menos también hace que sea la posibilidad de disfrute estético, la posibilidad de pensar más pobre en tanto menos herramientas tengo. O la pregunta sería, ¿qué vínculo ves entre el lenguaje, el uso del lenguaje y los procesos comunitarios, políticos? Bueno, yo creo que el lenguaje es algo útil que ayuda a pensar, pero las funciones básicas del ser humano no incluyen el lenguaje. Es decir, el disfrute del ser humano se da en cualquier operación que no supone el lenguaje. Ajá. De cualquier manera, obviamente, cuanto más elementos tenga uno en la cabeza, cuanto más palabras tenga disponibles y cuanto mejor pueda usarlas, va a tener una mejor capacidad de disfrutar lo que ve, lo que percibe. Yo no puedo disfrutar nada del alemán, ni de los 55 idiomas que desconozco, y tiendo a ignorarlos. Es decir, todo eso es el universo que yo ignoro, que no disfruto, que de ninguna manera puedo ni siquiera rozar. Es decir, la poesía escrita en árabe, que seguramente, si el árabe creó el castellano, debe ser mucho más poderoso que el castellano, porque es su matriz. Claro. La desconozco, como desconozco cualquier cosa, excepto el angosto universo de las cositas que entiendo. Si hacemos la misma comprensión, el mismo desarrollo con el castellano, Sí. cuanto más conozca de la lengua, más puedo apreciar cosas escritas, cosas dichas, y más herramientas tengo para decir. Y hay un texto, lo engancho con
el final de tu pregunta, que Sí. es la política del lenguaje. Yo he traducido un ensayo de Orwell que se llama la política y la lengua inglesa y la política. Es extraordinario, son 3 hojas. Donde hace Orwell ese razonamiento. Cómo se empobrece la política de Inglaterra de los años 30 con el empobrecimiento del lenguaje. Claro. Es fácil decir todo es político o todo tiene que ver con todo. Sí. Está demasiado gastado. No decimos nada tampoco. Sí. Es como decir, el agua es necesaria, Sí. sí, pero el lenguaje, al empobrecerse, arrastra con él casi todas los elementos que podrían dar una mejor vida para un ser humano. Empobreciendo el lenguaje, reduciéndolo a lo gestual o a lo inmediato o a lo rudimentario. Se excluye toda posibilidad de ser elegante. Ahora, si el ser elegante es ser elitista, bueno, qué sé yo. Yo prefiero ser elegante y no elitista, qué sé yo. Cada cual verá cómo resuelve su vida, pero alrededor del lenguaje gira un montón de cosas, partiendo de la base que los actos centrales del disfrute del ser humano no precisan del lenguaje. Ahí te referís a lo que tiene que ver más con los sentidos. Exclusivamente. Es decir, yo no necesito, para saborear un buen plato, decir qué rico plato. Eso podría ser una persona muda, no tengo... Claro. Lo percibo y me genera felicidad instantánea. El hecho del amor, es decir, hay gente que puede o no comunicarse, Claro. que las palabras lo embellezcan, pero también lo pueden arruinar, ¿no? Así que todo tiene alguna relación con el lenguaje. Estamos compartiendo lecturas con Marcelo Savaroy. Les chats, Charles Baudelaire. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également dans leurs murs ce sont le chat puissant et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Los gatos. A los novios fogosos y a los álgidos sabios con los años maduros a la vista, un único animal los apasiona. Un gato dormilón, largo y macizo, honra la casa, como los unos calmo, como los otros frío. Con su afición al cálculo y su instinto voluptuoso, sigilosos transitan lo oscuro y lo macabro. Habrían sido para Styx potros mortuarios, si su orgullo abominaran y juraran sumisión. Y soñando cobran vida con sus posturas hidalgas, cual si monstruos habitando sus comarcas solitarias, dormidos o dormitando, soñaran años sin fin. A sus lomos cargan bolsas con chispas maravillosas y unas vasijas con oro, como un silicio muy fino, sus místicas pupilas tapizan el azar. Los meninos, los novios fogosos y los doctores serios quieren del mismo modo en su esplendor sus gordos meninos perezosos, orgullos del Señor, que son fríos como ellos y como ellos quietos son. Devotos del estudio y los sentidos persiguen el silencio y el horror de lo oscuro. Hubiesen sido en Erebo fúnebres corceles, si no fuese por su orgullo imposible de vencer. En sus sueños, con sus poses de nobles se los ve, como esfinges que se tienden en el fondo del cubil, que fingen o que pretenden dormir un sueño sin fin. Bolsillos ciñen sus lomos con 1000 destellos gloriosos y unos dijes de oro puro como polvillo de sol se extienden por sus ojos misteriosos.
Seguimos compartiendo lecturas con Marcelo Sabadoy. En este caso, ¿qué leímos? Leímos un poema de Charles Baudelaire que se llama Los gatos, y que un breve ¿por qué leemos esto? Sí. Porque yo soy lector y muy afecto de Georges Perec, un francés que ha escrito unas novelas maravillosas y que no es demasiado difundido en la Argentina. Una de ellas se llama La disparición, y de ahí tomé la idea de Odiseo. La disparición es un texto, una novela policial escrita en francés en los años 80, sobre... La trama es un policial común, pero cuando salió ese libro, un periodista, un crítico literario, ya Perec era célebre, salió a decir que Monsieur Perec, digamos, ya no había pasado su mejor época, que no tenía mucho que decir. El pobre idiota no se dio cuenta que lo que había leído y lo que estaba criticando era una novela policial escrita en francés sin la letra E. Si uno piensa en liberté, égalité, sí, fraternité, claro, sí. es una vocal que se usa bastante en el francés, ¿no? El sonido del francés tira para el lado de la E. Bueno, y dentro de ese texto, que yo lo traduje, Sí. la novela completa la traduje 2 veces, una sin E y otra sin A. Contiene, entre otras maravillas, ejercicios de Perec. Perec tradujo este mismo poema de Baudelaire sin la letra E. Yo obviamente tomé el original de Baudelaire y hice mis 2 traducciones, una sin E y otra sin A. Esto lo hice antes de Odiseo. Y en esas 2 novelas invertí casi 2 años, que quizás nunca se publiquen porque es una cuestión de derechos y, en fin, nunca dejo de tener la esperanza de poder tener los derechos. Es una novela maravillosa y que las tengo las 2 hechas, una sin E y otra sin A. Si bien es el mismo estructura, son 2 libros distintos y uno más hermoso que el otro, por lo raro. Entonces, ¿cómo suena la lengua castellana sin la letra A? Dicen los mentirosos, porque les conviene, los que tradujeron el libro de Perec al castellano, le pusieron el secuestro. 5 lingüistas catalanes que ganaron el premio más alto posible de la traducción en los 90. Sí. Lo hicieron diciendo que lo hacían no sin E, porque en castellano lo verdaderamente difícil era escribir sin A. Entonces lo hicieron el secuestro, sin la letra A, claro. En vez de la desaparición, pusieron como título el secuestro. Y se mandaron. Hicieron una traducción y se vende, está disponible hoy en día. Los mentirosos, la mentira donde radica, en decir que lo difícil en castellano es escribir sin A. La E es la que más se usa, ¿no? La E es lo difícil. Y por eso leímos textos sin la letra A, y yo textos sin la letra E o lo que fuera. Y por eso yo hice esas cosas, medio de lunático, como traducir el Ulises. El único objetivo es llamar la atención para algún editor, que están todos debatiéndose entre la vida y la muerte y no tienen por qué estar escuchando lo que yo hablo. Pero yo me encargo de que se conozca, y se conoce. Que un editor diga, bueno, caramba, esto de Perec tendríamos que reverlo y tendríamos que publicar estas 2 novelas, cuyos títulos son míos, el de ese Perec ido, que suena como el desaparecido, y la de su aparición, la de mayúscula apóstrofe. Esos son los títulos que reemplazan la desaparición. Todo esto para decirte que dentro de ese texto, y por ese texto que hice, me aficioné a los lipogramas, que ya me detuve. Después hice todo un resumen de la obra de Aira, llegué hasta la novela 76, resumiéndola, y las tengo en algún momento la voy a publicar. Pero ese es el chiste, digamos. Por eso estamos leyendo este texto. Es muy adecuada la conversación, ligándolo nuevamente con el tema de la intervención de Martín Cohen, porque en vos, que escribís, se ve tu propio acento puesto en la lectura, es decir, en reconocer obras de terceros. Hoy estamos en un momento donde casi toda la acción está precedida por una cuestión autorreferencial, como si
tuviera alguna importancia o alguien le importara, por ejemplo, lo que hice yo esta mañana o lo que fuera. Y la intervención de Cohen fue en ese sentido, digamos, bueno, hay personas que pretenden escribir el Quijote sin haber leído el Quijote, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, y a Borges le preguntaron, y te lo pongo más que como pregunta, como un tema abierto para que digas lo que piensas respecto de esto, alguna vez cuando, creo que para una recopilación que participó Piglia también, cuando escribe Borges, la pregunta era cuándo escribe a cada uno, siempre, dijo Borges, que también reivindicaba la lectura. ¿Cómo ves este asunto? ¿Qué pensás respecto de la relación entre lectura, escritura, lector, escritor? Y yo pienso que para ser un buen escritor hay que ser un lector habitual, digamos, tener curiosidad intelectual para cualquier cosa. Uh-huh. Pero si uno se va a dedicar o va a tomar como entretenimiento la lectura, la escritura, tiene que empezar normalmente por prolongar la escuela. Uh-huh. En la escuela le enseñaron a leer. Después del resto de la vida, además de hacer las cosas que hay que hacer, alguien que le gusta escribir debería leer, porque se está privando del mayor de los placeres intelectuales, ¿no? Si te gusta escribir, claro, debería encontrar el tiempo para leer todo lo posible para saber a quién imitar, o escribir como quién. Bueno, en esa imitación que todo el mundo ha hecho, sí, sí, la lengua es imitar desde que nacés. Sí. Entonces, eso de que yo imito a bueno, sí, claro. Pero es el original. ¿Cuál es la estupidez esa de que no, porque así escribía Borges? ¿Qué me importa? Y Borges, solo él sabe a cuántos copió. Claro, sí, sí. Entonces, yo no tengo ninguna inconveniente cuando escribo algo, de escribir lo que quiero. No me fijo en que si este o el otro. Pero obviamente seguimos todos un estilo. Bueno, ese estilo o esa tendencia es la de la lectura. Eso que te di ahí es... Sí, acá estamos viendo un libro, vamos a decir, de unos... 9 por 11. 9, ahí está, 9 por 11, el Ulises de Joyce en 24 minutos 30 segundos, también de Marcelo Sabaroy. Y eso son los 18 capítulos de Ulises que se pueden leer en voz alta o en silencio, en 24 minutos 30 segundos, que es lo que me tomó a mí leerlo, cada capítulo resumido hasta lo posible, para que quien no sepa qué es el Ulises, bueno, ahí tiene una idea. Ilustrado además, ¿no? Está ilustrado, el ilustrador es Mariano Lucano, el fundador de la revista Barcelona. Es un tipo apasionado por Joyce y ha hecho también hizo la portada de Odiseo, que es una A que se hunde en un mar de palabras, y la de William Pierre. Te los traje porque es mi editorial, esa editorial la hago yo, todo, sí. El texto, la impresión se hace en una empresa de imprenta de Buenos Aires, pero eso me evita tener que ir de rodillas a un editor que por favor me imprime una cosa tan particular, por decir algo. Claro, como por ejemplo, bueno, podemos decirlo así, el libro Odiseo es el clásico ladrillo en cuanto a extensión. Sí, son 860 hojas. Claro. Que hubiera tenido que estar 10 años yo para que alguna editorial me hiciera el favor de decirme que lo iba a imprimir y después no lo imprima nunca. Entonces, HC Editores. Tengo un amigo que es Eugenio Conchés, que ha sido el corrector de todas las ediciones del Ulises y del Finnegan's Wake, y que me sigue en este emprendimiento y en todo lo que estamos haciendo, que obviamente no tiene más fin comercial que algunos libros, pero están esos 2 libros, están en todas las librerías de Buenos Aires. Sí, sí. Lo distribuye el Cuenco de Plata. Edición de muy buena calidad, las tengo acá en las manos. Sí, señor. Los 3 libros que mencionamos. Así que, bueno, lo pueden... esto, además de las librerías, se puede pedir vía internet. Está en línea, lo vende la Más Médula, lo vende las 2 librerías más grandes de Bahía Blanca están. Y en Buenos Aires están en todas. Eso fue una grandísima sorpresa, porque están en todas las mejores librerías y suelen estar en la vidriera. Se conoce. Estamos hablando con una persona... apasionada por algo que se llama literatura y a su vez apasionada por algo que se llama juego. Sí, yo puedo tomarme en serio cualquier cosa que merezca seriedad, no la literatura. Es decir, hablar en serio de
no sé, que de política uno puede hablar en serio, Sí. porque se apasiona, porque no quiere ofender a su... o quiere ofenderlo. Oh, Es decir, claro. cualquiera de las dos cosas, es lo más habitual hoy, que se quiere ofender, que se quiere instigar. Bueno, pero yo puedo hablar en serio, no soy ningún cómico, no tengo cara de cómico, pero no de literatura, y escribo en serio. Hay algo vital, creo yo, en la niñez, en donde el lenguaje aparece, pero no con el peso de la cultura, para ser muy sintético, que tienen los adultos, y en donde el juego aparece como algo serio, en el sentido de que cuando está jugando, se está jugando, ¿no? Sí. Se está comprometido con el juego, que es algo que en la vida adulta se está más comprometido con los cánones, las cosas que... diríamos, yo para ir cerrando por mi parte, después vos que agregues lo que quieras, agradeciendo tu presencia hoy, en un contexto mundial en el que estamos continuamente amenazados por pantallas, por estímulos, reacciones más que reflexiones, el juego tal vez... prescindir de ese mundo, de esa conexión constante y ponerse a jugar con lo que uno tenga a mano, sea la literatura, sea un vínculo, sea... ¿te parece una actitud recomendable en este contexto? Parto de tu punto de partida, que fue en la pandemia. Sí. Este fue mi... Obviamente uno no puede ser tan naif y tan bobo de decir que la vida es juego, porque cualquier cosa menos juego. Ahora... Habiendo dicho eso, hay riesgos y fatales, reconociendo sí. que tenés que ganarte el puchero, que tenés que subirte al colectivo, que tenés que trabajar, no es mi caso ya, pero he trabajado toda la vida, no fui, como se dice, un idiota alegre, me gané lo del puchero como cualquiera, pero creo que el juego alarga la vida bastante. Yo he jugado al rugby, he jugado al ajedrez y nunca jugué al ajedrez riéndome ni al rugby riéndome, pero me divertía y por eso seguía, y por eso aún hace 30 años que no lo juego, sigo vinculado con. Y lo mismo hago con la literatura. Cuando escribo siempre trato de divertirme y me divierto, aunque no, por supuesto, no son libros de cómicos ni hacen ni chiste, pero encontrar una solución para el circunloquio que hay que hacer para decir algo que inevitablemente requiere la letra A, y encontrar la forma de un párrafo que es así, de un libro como el Ulises de Joyce, y encontrarle la vuelta, ese día es felicísimo. No es el más feliz de mi vida, pero es felicísimo. Me destapo un vino, me lo tomo con gran alegría. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Marcelo Sábalo, hoy en Lecturas Compartidas.